Y lo que buscamos justamente es abordar la actualidad, los temas, lo que está en la discusión, de una manera más profunda, con contenido y entregándole a nuestra audiencia argumentos y reflexiones para que puedan tomar sus propias decisiones y posiciones. Y hoy día entonces nos toca, bueno, un tema fundamental. El domingo Chile tiene elecciones presidenciales y parlamentarias, una elección que para bien o para mal nos tiene, al menos a mí, profundamente nerviosa y en la que además creo que Chile se juega una importante ruta hacia lo que puede ser, digamos, el Chile del futuro. Hemos visto, ¿no es cierto?, en una primera mirada, una candidata Janet Jara, la candidata, ¿no es cierto?, de la izquierda, una candidata comunista que nos ha puesto a la discusión del comunismo, una discusión que parece bien extemporánea, ¿verdad?, en el mundo de hoy día, pero que se revive, ¿verdad?, a raíz de esta candidatura. Y por la derecha tenemos hoy día 3 candidatos competitivos. Las encuestas, comentábamos antes con Francisco y con Max, dan en términos generales a José Antonio Kast como quien pasaría, pero han ido poniendo semana a semana también de forma muy competitiva a Johannes Kaiser, que efectivamente, como lo vamos a ver, ha distorsionado en cierto sentido, ¿verdad?, las posibilidades de los candidatos de derecha y ha introducido una enorme incertidumbre, diría yo, respecto de la elección. Para esto, entonces, vamos a tener una conversación entre los 3 y tengo a mi izquierda, ¿verdad?, a Max Colodro. Max Colodro, todos ustedes lo conocen, es filósofo, pero también es analista político, es un habitué de diarios, medios y radio. Y a mi derecha tengo al rector de la Universidad del Fidañe, Francisco Covarrubia, a quien también conocen, y que es una voz también relevante en la prensa, en la televisión, en la radio, sobre el análisis político. Entonces, entre nosotros vamos a intentar ir abordando preguntas que son relevantes para entender lo que va a pasar el domingo y después al final vamos a dejar también un espacio para que sean ustedes los que puedan participar de esta conversación. Así que, sin más, yo ya di de alguna manera mi contexto, pero me gustaría que Francisco y Max nos contestaran la pregunta que a lo mejor es la más sencilla, pero creo yo la que tiene más contenido. ¿Quién va a ganar? No, esa es la más difícil, esa va al final. Pero va a empezar. ¿Qué se juega Chile el domingo? Porque cada elección es una elección particular, los desafíos son distintos. En esta elección presidencial, ¿qué es lo que está en juego, Francisco? A ver, yo creo que lo primero es contestar lo que no se juega. A mí me parece que no se está en juego la democracia, ¿ya? Esto es importante porque creo que ha sido una campaña y que en algunos momentos los discursos han sido un poquito extremos. Creo que hoy día, gane quien gane, no está en juego la democracia. Sin embargo, me parece que sí está en juego un detrimento de la democracia liberal. Creo que por ambos sectores, digamos, me parece que hay una pulsión iliberal muy fuerte. Por el lado de la izquierda es indudable que una candidata comunista es una rareza en el mundo, ¿cierto? O sea, ha salido muchas veces, no vamos a repetir lo que ya tantas veces se ha dicho, pero es una anomalía, ¿cierto? Y de alguna manera el marxismo-leninismo no es compatible con la democracia liberal, es compatible con otras formas de democracia, digamos, democracias distintas. Hay que recordar que la palabra democracia no se ha desvalorizado como palabra, ¿cierto? La República Democrática de Corea del Norte es democrática, pero sabemos que no lo es. Entonces, tenemos por una parte una candidata que ha tenido un cierto travestismo, digamos, político en cuanto a mostrar una moderación, pero que tiene un influjo muy importante en una ideología que es incompatible con la democracia liberal. Pero por otra parte, me parece que las candidaturas de derecha, especialmente de Johannes Kaiser, pero también en cierto sentido de José Antonio Kast, representan una involución democrática. Es decir, me parece que cuando se pone por encima de cualquier cosa digamos, el respeto o más bien la pulsión antidelincuencia, en favor de la seguridad, etcétera, eso siempre tiene un trade-off, siempre tiene algo como contraparte. ¿Y cuál es la contraparte? La pérdida de libertad, ¿cierto? Si estamos dispuestos a generar estados de excepción, gobiernos de emergencia, si estamos dispuestos a correr bala, como se ha dicho, eso tiene un detrimento democrático. Entonces, me parece que si bien entonces no está en juego la democracia,
de alguna manera sí está en juego un detrimento de los valores democráticos. Y con esto termino, cuando hemos escuchado cosas que pensamos que ya no íbamos a escuchar, ¿cierto? Que pensábamos que ya habíamos estado en un estado distinto. Cuando invocamos, en el caso del candidato Kaiser, digamos, el emblema de la dictadura, que es la tercera estrofa de la canción nacional, necesariamente estamos hablando de una involución. El país ha tenido una involución. Después podemos hablar de los efectos que va a tener, digamos, la derecha con la izquierda, etcétera, pero me parece que como titular, esa sería mi reflexión inicial. Oye, Max, y para ir hacia esa reflexión inicial, porque Francisco pone un tema que es bien importante, y es que en la derecha han aparecido distintas formas, ¿verdad? Al menos tenemos tres. Si dejamos a París y, digamos, y el populismo de París, y dejémoslo para otra conversación, pero tres. Pero hay quienes hacen como una distinción que a mí me parece que puede ser útil, al menos teóricamente, entre la derecha Chile Vamos, digamos la centro derecha o la derecha tradicional, que es una derecha que procesa y entiende el pluralismo como un hecho dado, ¿verdad? Y que entiende entonces que existen múltiples, válidas y legítimas formas de vida, ¿verdad? Y otras derechas que tienden más bien hacia pulsar hacia los extremos. Pero ahí, ¿no es cierto?, hay una distinción entre una candidatura, que sería la de José Antonio Kast, que sería una candidatura más bien marcada por lo conservador, es decir, un candidato conservador, y eso es muy legítimo y muy legítimamente democrático, y una que es más bien reaccionaria, que sería, ¿verdad?, la de Johannes Kaiser. Entonces, en ese juego, y pensando que tenemos tres candidatos que partimos diciendo podrían ser competitivos, ¿qué se juega? ¿Qué se juega hacia la derecha? Porque si tenemos tres ingredientes distintos, el resultado, por supuesto, puede ser también distinto. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la Escuela de Artes Liberales y a la Escuela de Gobierno por haberme invitado a participar de esta actividad. Voy a partir igual con lo que fue la primera pregunta, es decir, ¿qué se juega en esta elección? Janet Jara, hace 48 horas atrás, cerró su campaña con una frase que yo creo que nos dice todo. En esta elección hay en disputa dos modelos de sociedad. Creo que ese es el tema de fondo. Durante casi 30 años, o incluso más de 30 años, el clivaje que definió a la sociedad chilena era el cómo habíamos votado en el plebiscito del año 88, el sí y el no. Esa fue la línea divisoria que marcó a Chile desde el punto de vista de las identidades políticas, de las culturas políticas, durante más de 3 décadas. Esa línea divisoria empezó a desdibujarse a partir de la alternancia en el poder, a partir del momento en el que la derecha gana por primera vez una elección presidencial el año 2010. Termina de desdibujarse, a mi juicio, con el estallido social, donde empiezan a aparecer fenómenos emergentes que no habíamos visto durante la transición. Por ejemplo, uno muy importante, la validación de la violencia política por parte de un sector relevante de la sociedad. Y finalmente, lo que a mi juicio instala un clivaje ya diferente es el proceso constituyente encabezado por la Convención. Es decir, ya no somos una sociedad mayoritaria o en lo principal dividida por el sí y el no. Lo que nos divide ahora en términos identitarios fundamentalmente es el rechazo y el apruebo. Y eso efectivamente cambió las coordenadas. Hoy día tenemos a un sector mayoritario de la sociedad chilena, desde libertarios hasta ahora un sector de la centroizquierda incluso, que está disponible a votar por una candidata de centro-derecha. ¿Por qué? Bueno, porque cambió el clivaje de la sociedad chilena y cambió el clivaje de las identidades, de los objetivos, de las prioridades políticas. Eso se da también en un cierto contexto global de polarización. La polarización en el mundo es hoy día un fenómeno que está afectando muy profundamente a las democracias contemporáneas, particularmente en el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, América Latina. Y en eso ha surgido un fenómeno bien nuevo, que es el que menciona María José. Derechas nuevas, populismos de derecha. Hay populismos de izquierda también, en América Latina sobre todo, pero lo que ha emergido en el último tiempo son básicamente fenómenos populistas de derecha que tienen una lógica, no sé si me atrevería a decir reaccionaria, pero al menos restauradora, en algún sentido. Es decir, que tienen una cierta percepción de que la democracia sí está en riesgo en algunas cosas. ¿En qué sentido?
en el sentido de que la democracia está siendo afectada por fenómenos como el crimen organizado, es decir, nuevas lógicas y nuevos actores que disputan el poder al Estado, que disputan el poder a la institucionalidad. Eso es lo que hace el crimen organizado fundamentalmente, es cosa de ver lo que nos está pasando en Chile. Y también el fenómeno de la inmigración ilegal, de la inmigración irregular. Dos fenómenos que ponen en riesgo al Estado de Derecho, que ponen en riesgo la estabilidad institucional, que ponen en riesgo la certeza jurídica de los países. Y esto ha provocado que un sector de la derecha vea en esos temas las prioridades de la sociedad chilena, además en conexión con una sociedad donde el deterioro del orden público, el deterioro de la seguridad ha sido muy rápido, sobre todo a partir del estallido social. O sea, hoy día, una cosa que no había ocurrido hace un par de años atrás, pero que terminó por ocurrir finalmente, es que hay un sector de la sociedad chilena que terminó haciendo una conexión entre la violencia política del estallido y el deterioro del orden público y del deterioro de la seguridad que estamos viviendo en Chile. Entonces, hay una derecha que no está preocupada de cuidar la democracia y de cuidar las libertades individuales, y que no está preocupada de defender el derecho de los ciudadanos a ser diferentes, y por lo tanto ya no estamos discutiendo como hace 4 años atrás sobre lenguaje inclusivo y sobre identidades de género. Estamos discutiendo sobre cómo se aborda el tema que hoy día afecta nuestra calidad de vida y nuestra principal y más básica condición, que es sentirnos seguros. Pero en eso, ¿puedo meter la cuestión? Sí. Por supuesto que sí. Ahí me da la impresión a mí que esta elección no ha marcado dos modelos de sociedad. Esta es una elección que se ha jugado en la cancha de la derecha. Cuando tenemos la candidata comunista, que lo único que habla es de crecimiento, de seguridad, o sea, lo más extremo que ha llevado es el levantamiento del secreto bancario, digamos. No hay más que eso. Me da la impresión que esta campaña o esta elección o el domingo en la noche va a ganar la derecha independiente de quién gane. Otra cosa es cómo esto cambia, porque creo que hay una gran miopía, y lo he conversado con personas del, no sé, del mundo empresarial o de otros lados, que piensan que esto es un estado permanente, es decir, que la gente ya se dio cuenta, esto es, digamos, el nuevo escenario, y Voltaire nos decía que el pueblo cambia en un día, ¿cierto? Entonces sabemos que esto es hoy y mañana puede ser otra cosa, pero me da la impresión que el domingo en la noche, gane quien gane, gana la derecha. Pero eso yo creo que es bien relevante, porque uno pensaría, ¿verdad?, que hay hoy día 3 temas fundamentales, que es control de la frontera, seguridad, crecimiento, empleo, ¿verdad? Eso es. Cuando uno mira los debates, todas las candidaturas abordan esos mismos temas. O sea, parece una cosa rarísima. No sé, en el último debate, Janet Jara, era una cosa como irónica, dijo, mira, qué curioso es oír hablar a la derecha de resolver la salud, de resolver, y la verdad que la respuesta tendría que haber sido, qué curioso es ver a la izquierda hablando del control de la frontera o hablando de la seguridad, ¿verdad? Entonces, es interesante pensar por qué pasa eso, ¿verdad? ¿Por qué ocurre eso? Porque en general no es tan común que todos compartan, ¿verdad?, con claridad y casi con la misma fuerza el abordaje de esos temas. Entonces, yo creo que otro elemento muy fundamental de esta elección tiene que ver con el factor emocional, o sea, cómo sienten los ciudadanos que está el Chile de hoy, y ahí hay candidaturas que obviamente han tensionado el hecho de que este país va directo al despeñadero, y otras que, por el contrario, han de alguna manera abordado la tecla de la esperanza, incluso en la derecha misma también. Y entonces, a mí siempre me parece difícil esta ecuación, y es que es mucho más fácil, creo yo, ganar una elección. Tú puedes hacer las propuestas que quieras, puedes, digamos, decir que en 2 años vas a ser el país más seguro de Latinoamérica, puedes ofrecer una cantidad enorme de empleo, puedes decir que vas a ser el cancerbero, ¿no es cierto?, de la frontera. Pero el problema es que así eso no tiene una bajada real, concreta, específica, en la sensación, en la percepción de los ciudadanos. Eso se transforma en una enorme, enorme decepción. Y esa decepción hace que los ciudadanos después inmediatamente vuelvan a ser opositores de lo que sea, o sea, da igual quién sea.
Y ese ejercicio de creer que los votos son tuyos, porque circunstancialmente empatizaste con lo que ocurre, ha sido el problema en los dos procesos constituyentes y creo que hoy día también puede ser. Entonces, desde ese lugar, yo creo que una pregunta interesante es cómo tiene que ser un liderazgo de derecha, asumiendo que esta es poniendo, digamos, aceptando la hipótesis de aquí lo será, incluso asumiendo la hipótesis de que la derecha va a tener muy buenos resultados, que podríamos ir después a esto en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero nosotros hemos visto en el gobierno de Piñera, por ejemplo, que sus grandes o uno de sus grandes contradictores fueron los mismos diputados y los mismos senadores de derecha. Entonces, ¿cómo tendría que ser ese liderazgo ya elegido? O sea, ¿cómo realmente la derecha puede transformar el éxito de una campaña electoral en un éxito de gobernabilidad? O sea, en un gobierno exitoso, que eso es mucho más difícil. ¿Para quién es la pregunta? Para cualquiera. Abierto. Dos cosas cortas y la respuesta. Primero, yo creo que las elecciones siempre es emoción. La racionalidad no ha tendido a ser un ganador de elecciones y la política se mueve por emociones. Pensemos lo que... Ahora está como particularmente exacerbado. No creo, porque pensemos lo que fue el estallido social, cuando a mí me da risa cuando salían, no sé, informes de libertad y desarrollo mostrando cómo en los 30 años, digamos, la alfabetización había crecido, la esperanza de vida había crecido, puras cosas que racionalmente eran completamente ciertas. Pero hubo una sensación de que habían injusticia, fue pura emoción, fue un desborde de emoción. Entonces, la emoción ha sido siempre algo que ha gobernado la política. Segundo elemento que me gustaría también, a propósito de lo que tú dijiste, yo estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a que lo podemos ver en las elecciones latinoamericanas. En 22 de las últimas 25 elecciones latinoamericanas ha ganado la oposición. Y eso está dando cuenta de que la gente, digamos, no ha sido capaz de sostener, digamos, una forma y ha buscado siempre en la alternativa contraria, digamos, la solución a sus problemas. Y ahora abordando la pregunta, la derecha. Me acuerda la frase que usaba Harpa, que la derecha es una montonera, ¿cierto? La solía usar. Efectivamente es posible, como se han hecho varios análisis y varias proyecciones, con excepción de la Reinvial, que hizo una proyección bien curiosa, ayer o antes de ayer. Sí, muy curiosa. Ayer salió la segunda. Que está bastante como desalineada de lo que han sido las proyecciones en cuanto a que la derecha tendría una gran mayoría. El problema es cómo se le va a dar gobernabilidad a esa mayoría. Es un fenómeno inédito porque hasta ahora no hemos tenido desde la vuelta a la democracia gobiernos con mayorías efectivas. Siempre habrá habido, digamos, alguna razón por las cuales no se han generado esas mayorías. Los senadores designados inicialmente, después en el momento en que pensamos que tenía mayoría Bachelet 1, digamos, una parte de la DC se fue al otro lado. En fin, si ahora hay una mayoría, si efectivamente sean esas proyecciones que hablan de 88 diputados, es una mayoría muy sustanciosa. El problema es cómo se gobierna esa mayoría y yo creo que ese desafío no es para nada obvio. Pensar de que vamos a tener, hagamos el ejercicio hipotético aquí que veo destacadas personas relacionadas con la Bolsa de Comercio. Gana la derecha, gana. La bolsa va a subir un montón porque va a decir aquí, finalmente, lo que va a estar en juego es cómo se logra administrar. Y hoy día tenemos que no solamente habrían 6 partidos, ¿cierto?, con representación, sino que cada partido es una pequeña pyme. Entonces es muy difícil ejercer esa mayoría. Creo que ese va a ser el principal desafío que va a tener un presidente. Yo creo que el principal desafío que va a tener el próximo presidente o presidenta de la República, de oposición muy probablemente, va a ser darle articulación y darle una cierta identidad política a este 62% de gente que votó por el rechazo y que de alguna manera se va a inclinar muy mayoritariamente por el candidato de la oposición en la segunda vuelta. Las encuestas muestran que lo más probable es que el candidato de la oposición gane la segunda vuelta y gane eventualmente con una mayoría relevante. Existe la duda hoy día de si Kaiser puede pasar o no puede pasar a segunda vuelta. Yo lo veo difícil todavía. Creo que no le alcanzó el tiempo a Kaiser para poder subir a la velocidad que requería para llegar a la segunda vuelta. Si las elecciones hubieran sido en marzo o abril, a lo mejor estaríamos en otro escenario, pero son en 48 horas más. Y por lo tanto, yo creo que el desafío va a ser darle efectivamente una cierta identidad, una cierta articulación a este Chile que está apostando por tratar, si no de restaurar,
al menos de recomponer ciertas cosas. Por lo menos el orden público, por lo menos la seguridad va a poder caminar tranquilo en las calles, por lo menos un control, ya no te digo poner reversa en lo que es el combate al narcotráfico, que es algo, y al crimen organizado, que es algo muy difícil de hacer, sobre todo en América Latina, pero al menos moderar la velocidad de avance de estos fenómenos. Yo sí creo que hay una disputa de modelos de sociedad. Creo que en Chile hay y hubo un 38% de gente que nos explicitó cuál era su modelo de sociedad. El Chile con una constitución que se acercaba a lo que ellos siempre soñaron. Creo que ese Chile uno no puede darlo por desaparecido en función de lo que ha ocurrido. Creo que es un tremendo error pensar que ese Chile se desdibujó, desapareció. ¿Por qué? Bueno, porque hoy día las prioridades y las urgencias son otras. No, ese Chile está ahí, ese Chile, ese 38, ya no es un 38 porque efectivamente estamos viviendo un momento pendular hacia el otro lado, porque las urgencias efectivamente cambiaron muy radicalmente las agendas, pero hay un 30 que está ahí inconmovible, apoyando todas las semanas al presidente y apoyando todas las semanas al el gobierno. Y por lo tanto, y que es exactamente el mismo 30% que está apoyando en primera vuelta a la candidata del gobierno. Entonces yo creo que ese Chile que hoy día está desdibujado, medio desperfilado, al cual las urgencias lo han hecho tener que ideológica y culturalmente replegarse, está esperando el momento. O sea, es que el momento es claro. No se va a demorar nada a partir del 12 de marzo en reemerger, en reaparecer, en empezar de nuevo a conectar con lo que mencionabas tú. Las frustraciones, la rabia, la impaciencia, las cosas que no van a salir rápido porque son problemas muy complejos y que requieren de soluciones de mediano y de largo plazo. Entonces, eso, o sea, a ver, voy a decir algo a lo mejor un poco políticamente incorrecto. A Sebastián Piñera lo pilló de sorpresa el movimiento estudiantil el año 2011. Peor aún, lo pilló de sorpresa el estallido social el 2019. Las dos veces ocurrió en el segundo año. Yo sinceramente espero que el próximo presidente no lo pille de sorpresa lo que va a empezar a incubarse y a gestarse a partir del 12 de marzo. O sea, lo que lo que nos faltaría es que en función de lo que la izquierda que va a terminar confirmando su hegemonía en esta elección parlamentaria, es decir, PC y Frente Amplio, frente a una centroizquierda muy desdibujada y muy debilitada, bueno, que frente a lo que va a hacer, a lo único que sabe hacer esa izquierda, lo único que hace bien esa izquierda, el próximo presidente de Chile nos diga de nuevo que estas cosas lo pillaron por sorpresa. Oye, no, solo de nuevo vuelvo a Voltaire, o sea, el pueblo cambia en un día y en ese sentido es una miopía pensar de que hoy día la gente ya se transformó, hoy día la gente ya llegó a un nuevo estado, porque eso posiblemente va a cambiar. Y es la misma gente, o sea, podemos tener votantes de Kaiser que estaban en la Plaza Dignidad hace algún tiempo, es la misma gente. Ahora, ese es un primer elemento, pero lo segundo es que lo que vamos a tener que ver es cómo aborda el presidente electo esa, digamos, pulsión de la izquierda y cuál va a ser el rol del presidente Boric. Porque a mí se me genera una gran incógnita respecto a cuál va a ser el rol del presidente Boric como líder de la oposición. Eso es una obviedad decir que va a ser el líder de la oposición. De todas maneras lo va a ser. Pero va a ser un Boric que aprendió la lección, va a ser un Boric que transitó hacia la socialdemocracia, va a ser un Boric, un Lagos 2.0, es una opción, yo no la descarto en absoluto, o va a ser un Boric que se va a parecer más a Bachelet 2, es decir, quiero volver para poder hacer lo que no pude hacer, para volver, digamos, a lo que tú decías de la convención que quedó truncada. También es posible, y por lo tanto, esa gran incógnita respecto a cómo va a ser ese liderazgo de la oposición va a ser muy relevante respecto a lo que pase hacia adelante. Ahora, yo creo que el trauma ha sido muy grande respecto al estallido social. Creo que ese trauma va a durar algún tiempo, digamos, no sé cuánto, pero va a durar por lo menos los primeros años del... Pero es curioso, porque en el cierre de campaña de Janet Jara la pusieron en una posición muy compleja. O sea,
gritando a los asistentes el que nos salta es Paco. O sea, uno ve ahí que efectivamente la pulsión está. Y a mí lo que más me sorprende, más que el grito, fue la reacción de ella. No fue una reacción sólida de decir, mira, esto es intolerable, muy por el contrario, sino que una cosa bastante débil de decir, mire, les propongo otra cosa, o sea, sin mucha capacidad de Y abordar. te doy otro dato adicional, la campaña de Winter Bueno, en las primarias. exacto, por La campaña de supuesto. Winter era retrotraernos al 2018, digamos, ¿cierto? En una sensibilidad que a mí me sale muy difícil No hay un comprender, aprendizaje pero ahí. exacto. No hay un Entonces, aprendizaje. yo al revés, yo jugaría mucho más la carta a que Boric le va a ganar su pulsión por la calle, o sea, muchísimo más. O sea, yo ojalá me equivoque, pago por ver y estoy dispuesta a pagar, Y pero puedo- creo que no. Y creo que además hay otro elemento bien importante. O sea, tenemos hoy día un gobierno que ha generado peores condiciones de seguridad, de empleo, económica, y vivimos en un mundo zen. O sea, aquí no hay una protesta, no hay una marcha, nada. O sea, obviamente no hay una correlación entre las vivencias ciudadanas y digamos, la calle, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente eso es complejo, pero déjame tirar la pregunta hacia otro lado, porque aquí yo creo que va a ser fundamental con cuánto peso pase Janet Jara a la segunda vuelta. O sea, si pasa mejor o pasa peor, obviamente hay más incentivos para que, por ejemplo, el socialismo democrático la apoye en una segunda vuelta o más bien la suelte, ¿verdad? Una segunda vuelta. Pero creo que este mismo fenómeno que estamos discutiendo tiene su correlación en la derecha, porque mientras más fuerte es el temor y es el dolor y es el sufrimiento del estallido social, bueno, obviamente la exigencia por la derecha es más, ¿no es cierto?, radicalidad, es más carácter, es más. Y nosotros hemos visto que una cosa curiosa, partimos, ¿no es cierto?, con hasta marzo-abril, ¿no es cierto?, Evelyn Matei era la candidata, digamos, sin duda que iba a ganar, se desdibujó, errores propios, circunstancias, lo que quieran, pero se desdibujó y Cast pasó a ser, ¿no es cierto?, el fuerte, y hoy día hay una cantidad enorme de gente que dice, no, lo que pasa es que hoy día Cast ya no es lo suficientemente fuerte y entonces vamos por más. Entonces, ¿cómo se articula ese vamos por más? Porque obviamente si seguimos así, bueno, no sé dónde vamos a llegar, a un lugar que al menos a mí no me parece muy deseable, digamos, para el país. Estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente estamos en un momento bien complejo. Yo creo que la primera vuelta del próximo domingo la estamos mirando sobre todo en función del resultado de la elección presidencial. Y va a ser importante, efectivamente, como dices tú, ver la brecha que hay entre lo que Jara saque en primera vuelta y cuál sea el porcentaje del segundo, cuál sea esa distancia. Pero va a haber un factor muy importante el domingo en la noche. O sea, si el domingo en la noche al gobierno y al oficialismo le va mal en la parlamentaria, eso condiciona a partir del lunes completamente el estado de ánimo del oficialismo, el clima, el ambiente, respecto de lo que significa la posibilidad de disputar la segunda vuelta. Yo creo que el resultado parlamentario en eso va a ser clave y tiendo a pensar, más allá del informe de la Larraín Vial, que las proyecciones que se están haciendo por los expertos electorales en general no son optimistas respecto de cómo le va a ir al gobierno. En general son más bien negativos. Ahora, Jara hasta ahora en las encuestas no llega a el peor resultado que ha sacado la izquierda desde el retorno a la democracia, que fue el 38% de la prueba. Esa fue la peor paliza que ha tenido la izquierda desde el retorno a la democracia y las encuestas muestran a Janet Jara muy lejos del 38. Es decir, hay un sector muy importante de gente que votó a prueba que no está apoyando a Jara. Eso es algo muy importante. ¿Sí? Y los candidatos de la derecha, de la centro derecha, que son en rigor 3 candidatos y medio, más o menos, están en torno al 60%. Y ese 60% es el 60, 62, 60 que votó por el rechazo y es el 60 que está todas las semanas desaprobando al gobierno. Exactamente el mismo. Y el 30% que aprueba el gobierno es exactamente el mismo 30% que está sacando Janet Jara en primera vuelta según las encuestas en promedio. Entonces, yo creo que esa configuración está ahí, está presente. Veo difícil que Jara pueda romper eso, la inercia de esa configuración, ser la candidata de un gobierno que lleva 3 años con niveles de desaprobación que son el doble de la aprobación, es una mochila muy grande.
Pero el problema está al otro lado. Yo en eso estoy de acuerdo con ustedes. El problema está al otro lado. El problema es cómo ese 60% se articula, genera fuerza política, genera una identidad, tiene a un liderazgo que le permita, un presidente, una presidenta que le permita convertirse en un actor. ¿Por qué se necesita ese 62% articulado hoy día? Lo que la derecha tiene en sus manos hoy día es un regalo que ni en sus mejores sueños pudo imaginarse. Hoy día hay un sector del centro y de la centroizquierda que se desprendió a partir del proceso constituyente de su tronco histórico, de su identidad histórica, de sus culpas históricas y cruzó al otro lado y está hoy día apoyando de manera explícita a un sector de la derecha, de la centroderecha. Si el próximo presidente, si la próxima presidenta no es capaz de aprovechar ese activo político gigante para darle articulación en conjunto con todo lo demás, o sea, se va a desaprovechar aquí una oportunidad histórica de poder generar una mayoría política, social, cultural, no solo parlamentaria. El parlamentaria va a ser súper difícil, en eso yo estoy de acuerdo con usted. El domingo en la noche, si gana Kast, si Kast es el que pasa a segunda vuelta, perdón, los parlamentarios de Chile Vamos no son parlamentarios oficialistas. Y probablemente los libertarios tampoco. El presidente Kast, si es que gana la elección, va a tener que salir a construir acuerdos, a generar confianzas, a generar lealtades, a construir una base política en el Congreso. Pero a nivel social, eso es algo que ya está y que se percibe cuando tú ves a la gente que te dice, los candidatos de derecha, ¿hasta cuándo pelean? Bueno, es que ahí yo creo que hay un tema que me imagino que todos los que están aquí lo tienen en la cabeza, que es el tema de la unidad de la derecha, ¿verdad? O sea, ese es un tema De que la además unidad de la viene oposición. sí, de la oposición, claro, de la derecha y de la oposición si sumamos, ¿no es cierto?, demócratas y amarillos. Y es un tema que viene desde la primaria, ¿verdad? O sea, primero había una demanda por una primaria única, no funcionó. Después una demanda por una lista parlamentaria única, tampoco funcionó. Después una demanda porque las circunscripciones que se llaman binominales, entonces ahí sí hubiera única. Y al final eso no funcionó, ¿verdad? Y había ahí dos legítimos argumentos, ¿verdad? Unos que decían que la suma daba más y otros que decían, no, están ustedes equivocados, si abrimos el abanico vamos a conquistar un número mejor. Pero más allá de los cálculos, yo creo que efectivamente el domingo el tema de la unidad de la derecha va a ser fundamental. Entonces, ¿cómo ven ustedes una cosa que es muy simbólica, pero que es muy importante? Alguien decía en alguna columna que los primeros 15 minutos son fundamentales. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Quién va? ¿Quién saluda? ¿Quién llega? ¿Qué se dice? ¿Quién se pone en la foto? O sea, todas esas cosas son cosas que son fundamentales para cómo podamos, ¿no es cierto?, organizar ese gobierno. Y como dices tú, claro, tenemos hoy día un 62%, pero un 62% que yo veo más fácil de combinar si ponemos una línea hasta incluso antes de Kast. Pero si la corremos hacia Kaiser, yo ya no sé cómo se articula Kaiser con Jimena Rincón, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven eso? O sea, ¿cómo ven esa simbología de la unidad? Pero después, ¿cómo la vemos ese ejercicio de la unidad? Que son dos dimensiones muy distintas, ¿verdad? De lo que puede venir. Lo primero, recordar de que en el fondo hoy día con voto obligatorio hemos tenido elecciones que sistemáticamente han dado resultados similares. ¿Ah? Eso es súper importante tenerlo presente, porque al momento de que todos votan y todos han votado igual, con la única excepción de la elección de la segunda constitución, pero hagamos cuenta que sacó un 44% una constitución que era bastante partisana, digamos, ¿ah? Y pese a eso saca el 44%. Entonces, creo que si nosotros nos vamos a la elección de concejales del año pasado, la elección de alcalde, entonces tenemos una cierta trayectoria de este padrón que se ha movido más o menos parecido. Ahora, respecto a la derecha, yo creo que nosotros hoy día nos hemos olvidado un poco de lo que alcanzamos a hablar en algún momento, que es la reforma política. No voy a aburrirlo porque eso es el tema más, digamos, menos sexy. Más importante, pero es menos el más importante. Con lo cual, hoy día lo que vamos a tener no son negociaciones políticas como podríamos tener en un régimen parlamentario, donde los verdes negocian con los ecologistas. No, acá vamos a ver cada uno actuando por la libre. ¿Y cómo pones tú de acuerdo el día, digamos, domingo, que va a salir electo, no sé, desde el Peineta García a la Marlene Olivarí, digamos? Eso no es que está negociando Evópoli con la UDI. Ahí están personas que están absolutamente individualizadas. Y entonces, yo creo que dos cosas. Uno, lo que vamos a ver en ese momento
va a ser una afección rápida hacia donde está el poder. Y por lo tanto creo que no va a alcanzar a articularse negociaciones. El poder que tiene el presidente de Renovación Nacional o de la UDI va a ser cero porque van a tratar todos de arrimarse a ese poder. Primera cosa. Pero segundo, una vez que se ejerza el poder, me da la impresión de que Chile, y creo que es la gran dilema que tiene Chile Vamos, digamos, hacia adelante, es ser capaces de mantener una identidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que pasó en Argentina, el PRO de Macri prácticamente desapareció. Prácticamente desapareció. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Que el macrismo se fue donde estaba el poder. Creo que es muy posible que pase algo parecido a eso. No, y eso, Max, tiene una pregunta, ¿verdad? Porque por un lado, claro, uno diría, mira, la unidad de la derecha es la que permite una mayor, ¿no es cierto?, cohesión de estas distintas fuerzas, independientes o no, personalistas o no, ¿verdad?, pero aunarlas en un proyecto. Pero al mismo tiempo, es verdad que existe, ¿no es cierto?, la pregunta, sobre todo de Chile Vamos, de decir, a ver, ¿negociamos a todo evento? O sea, entramos así, sin más, ponemos nuestras condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles serían, ¿no es cierto?, las condiciones que son favorables para el sector, pero favorables para el país también, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el rol que debería cumplir? Porque además aquí pasa una cosa también que a lo mejor es curiosa, que la candidatura que nosotros estamos asumiendo que no gana es la que tiene los mejores equipos y la que tiene los mejores proyectos. Y las candidaturas que decimos que tienen más posibilidades, yo creo que Kast y Kaiser esto lo lleva como al extremo, son candidaturas sin equipo, sin experiencia y sin un robusto plan de futuro del país. Entonces aquí hay una cosa que es compleja, o sea, muy compleja. Entonces, ¿cómo se articula esa necesidad con esa necesidad también de identidad? Porque la elección es una aquí, pero en 4 años más vamos a tener elección de nuevo. Entonces, si Chile Vamos le pasa lo que le pasa al socialismo democrático, bueno, no puede mirar el futuro muy auspiciosamente. Yo creo que hay dos momentos distintos. Uno, lo que va a pasar a partir de la noche del domingo y hasta la segunda vuelta. Ese mes es un mes donde todos van a tratar, me imagino, de sumar con la finalidad de que en segunda vuelta no se imponga la candidata del gobierno. Me imagino. Se me hace difícil pensar que va a haber sectores de la actual oposición, me refiero básicamente a las 3 candidaturas principales, que van a estar más bien en la lógica de decir, bueno, dejemos las cosas, no le pongamos mucho empeño, si gana Jara, mala suerte. Sinceramente creo que al menos... ¿Tú no diferencias a Kaiser de Kast? Claro, el fenómeno distinto, uno u otro. Fenómeno distinto. Sí, creo que hay diferencias muy profundas. No, pero en cómo se suma en la reacción, derecha. en la Si reacción gana Kaiser o gana A ver, yo creo que Kaiser se va a sumar sin ningún problema a la segunda vuelta. No, si los otros se suman a él, o sea, al revés. Si pasa Kaiser, si pasara Kaiser, ¿qué capacidad tiene Chile Vamos de subirse? No, ahí digamos, claro, a es eso? que si pasa Kaiser, estamos en un escenario probablemente mucho más complejo, mucho más difícil. Donde Jara aumenta sus posibilidades en la segunda vuelta. La competitividad de Jara aumenta muchísimo. O sea, si tú miras la encuesta Criteria hasta hace 2 semanas atrás, en segunda vuelta Kaiser y Jara estaban empatados. Si miras la Academ hasta hace 3 semanas atrás, Kaiser y Jara estaban empatados. Es decir, efectivamente, el escenario con Kaiser es un escenario donde ahora en las últimas semanas, en estas encuestas clandestinas que hemos conocido, hemos visto despegarse un poco a Kaiser de Jara, pero todavía la diferencia entre Jara y Kaiser es muchísimo más pequeña que la diferencia que hay entre Jara y Matei y Jara y Kast en segunda vuelta. Entonces, efectivamente, ese es un escenario distinto. Pero lo más probable es que ese escenario, yo tiendo a pensar que ese escenario es poco probable. Por una razón muy simple. Desde que ganó Jara la primaria del oficialismo, 29 de junio, han pasado 4 meses. No ha habido una sola encuesta que no dé a Jara y Kast en segunda vuelta, salvo la de Mayol. La Cosa Nostra, que ayer ya dio a Kast en segunda vuelta. Por una diferencia mínima. Pero ya Mayol ya se puso al menos el parche ante la herida 48 horas antes, y si se da el resultado de que es Kast el que pasa a segunda vuelta, va a poder decir, yo el día jueves de la semana pasada anticipé que Kast tenía un poquito más Yo que puedo Kaiser. ver fe que Mayol me dijo a mí directamente hace una semana que iba a ser Kaiser y Matei. O sea, dio vuelta a su encuesta en una semana. O sea, Matei
estaba... Yo propongo no perder tiempo en Mayor. Porque, Bueno, porque yo estoy de acuerdo contigo. Yo eso lo propongo. Yo también propongo lo mismo, por lo tanto... Porque no me parece que tiene ninguna seriedad su encuesta. Por lo tanto, todas las Produce otras encuestas, efecto. todas las otras encuestas que sí tienen seriedad han mostrado clara y categóricamente, sin ninguna vacilación, que los que pasan a segunda vuelta son Jara y Kast. Entonces, en ese escenario, que creo que es el más probable, creo que el grupo de Kaiser va a apoyar a Kast en segunda vuelta, el grupo de Matei va a apoyar a Kast en segunda vuelta. No sé qué va a hacer Matei, creo que la señal de Matei el domingo en la noche va a ser muy importante, pero sinceramente no lo sé. Ha habido una tensión que me cuesta mucho entender ahí, pero efectivamente eso va a ser un desafío importante. Pero para mí el problema de fondo, tiendo a pensar que la cosa está más o menos resuelta de aquí a la segunda vuelta. Para mí el dilema es lo que empieza a pasar Por supuesto, a el partir 11 de la marzo. segunda vuelta. Oye, antes de abrir las preguntas, yo hay una pregunta que necesito hacerles para mi ansiedad personal, digamos, del domingo. Porque la irrupción de Kaiser, ¿no es cierto?, ha puesto en la palestra de la discusión dos conceptos. Uno que es el voto útil y otro que es el voto silencioso, ¿verdad? El voto silencioso sería el voto de izquierda, que no va a decir nunca que votaría por Matei, pero frente a la posibilidad de que Kaiser vaya subiendo en las encuestas, lo haría como teoría. El voto útil es el voto de derecha que, habiendo estado convencido de votar por Matei, dice no, mire, no, ante la posibilidad de que salga Kaiser, mejor voy a votar por Kast para asegurar. Yo el silencioso no lo he oído, el otro lo he oído lamentablemente muchísimo. Entonces, mi pregunta, así antes de abrir el micrófono, es ¿qué fuerza puede tener eso? Porque, claro, parecen fenómenos muy potentes, a lo mejor son súper reducidos y no tienen, digamos, una capacidad de mover los resultados, porque que además lo que pasa con esta veda en las encuestas, las semanas en las que más se activan, no las podemos testear. Entonces, a ver, para cerrar esto, antes de abrir los micrófonos, ¿qué les parece? ¿Mueve o no mueve el voto silencioso y el voto útil los resultados que hemos visto? El voto silencioso yo creo que es un mito, nunca ha existido el voto silencioso. El voto rural, que faltan las mesas, digamos, de las localidades pequeñas, no existe. O la familia militar, o la familia del tenis, no sé, cosas de ese estilo. No, yo creo que nunca han existido. Así existen encuestas que no son capaces de detectar adecuadamente, digamos, sectores de la población que están votando, pero no porque están escondiendo el voto. Yo no creo en absoluto el voto silencioso. Sí creo en el voto útil, especialmente en la derecha. La derecha vota y ha votado siempre a lo largo de la historia en todos los países contra la izquierda, ante el miedo de la izquierda, y por lo tanto creo que ese es un fenómeno que le va a afectar severamente a Evelyn Matei, le está afectando y le va a afectar severamente a Evelyn Matei, que hoy día aparece como una candidata que no tiene competitividad y ante el riesgo de que pase Kaiser y que pueda en el fondo darse el escenario que decía Max, de un escenario muy estrecho. Yo creo que entre Kaiser y Jara gana Jara, de todas maneras, esa es mi convicción, pero a lo menos digamos que es un escenario estrecho. No alcanzamos a hablar de lo que fue la campaña de Evelyn Matei, pero solamente decir que me recuerda a ese titular del Fortín Mapocho después del plebiscito que decía corrió solo y salió segundo por Pinochet. Yo creo que de alguna manera, si se dan las cosas que estaban previéndose en la encuesta, Evelyn Matei va a haber corrido sola y va a haber salido tercera o cuarta. Yo creo que el voto silencioso, si es que existe, yo creo que hay un voto importante de gente del mundo de centro-izquierda que está votando por Matei en primera vuelta. Pero tiendo a pensar que ese voto ya está internalizado en las cifras. No veo que no esté expresándose en las cifras. Creo que en las cifras de Matei ya está integrado el voto del mundo de centro-izquierda que la está respaldando. Y sí coincido con Francisco en que aquí hay un voto estratégico, como se lo llama, que es muy relevante. Los expertos electorales con los que he conversado en esta última semana te dicen que ellos han notado que lo que empezó a pasar hace al menos 15 días es que se frenó la caída de Kast y se frenó el alza de Kaiser. Y que eso de alguna manera es la expresión de este voto estratégico, de este voto útil. Bueno, efectivamente, y nos faltó hablar, pero para lo mejor con las preguntas podemos ver cierres de campañas, franja, debate, o sea, ha habido mucha cosa acá. Pero abramos entonces, la María José tiene ahí el micrófono, si alguien quiere preguntar, y si no, yo sigo teniendo muchas preguntas, así que no hay problema tampoco.
Oye, no, muchas gracias, muy entretenida la conversación. Yo quería preguntarle un poquito por el futuro y el tema de mi pregunta es la alternancia en el poder, que a lo mejor no necesariamente es algo malo per se, pero sí quiero tomar un poco las palabras. Tú, Francisco, le preguntaste la otra vez al presidente de la calle en otro diálogo respecto de cuál era el secreto uruguayo y cómo habían logrado esta moderación, y él habló de partidos fuertes y de que esa alternancia en el poder puede hacer entre posiciones más moderadas, digamos. Aquí estamos viendo un escenario para Chile hacia futuro que no es muy auspicioso en ese sentido y les pregunto que ojalá puedan decirme de alguna forma de si ven ustedes un futuro más auspicioso y puede haber una alternancia en el poder entre posiciones más moderadas en los próximos 8, 10, no sé, 15 años, o eso se ve muy difícil, dado el problema que sabemos tenemos con el sistema político y eso. Puedo partir yo. Yo no soy un optimista en cuanto a de que la generación que estamos acá vivimos un periodo particularmente virtuoso de la historia de Chile, ¿cierto? Un 20, 30 años, 15 años, no sé cuánto llamarlo, pero en el fondo un periodo donde existía la democracia de los acuerdos, donde se juntaban, digamos, los expertos para resolver los problemas y después el Parlamento ratificaba. Vivimos un periodo muy particular, pero la historia de Chile nunca fue así. La historia de Chile ha sido la polarización, la historia del mundo ha sido la polarización y por lo tanto lo que estamos viviendo hoy día es mucho más parecido a lo que hemos vivido siempre y por lo tanto yo creo que hacia adelante viene y va a seguir existiendo una polarización, modelos en pugna, disputas muy profundas, el revisionismo que ha existido en la derecha y en la izquierda para decir que ese periodo fue un periodo negativo, la derecha porque fue muy condescendiente con la socialdemocracia porque fue muy condescendiente con el mercado. Entonces, yo lo que auguro es que tenemos que prepararnos para escenarios polarizados. Y creo que la mejor forma de prepararnos o la mejor forma de alguna manera, acotar esa polarización es precisamente con una reforma política que no soluciona la polarización, pero que la encausa de alguna manera. El peor escenario es polarización con atomización y ese es el escenario al cual nos vemos enfrentados. Y por lo tanto, si no logramos hacer esa reforma política, esa combinación a mí me parece muy, muy negativa. Oye, yo agregaría simplemente que yo creo que esto es imposible. Esa pregunta es imposible responderla sin mirar el marco de la época en que vivimos. O sea, esto es un fenómeno que no está ocurriendo en Chile, sino que es un fenómeno general y que tiene mucho que ver con los cambios culturales de la época. Entre ellos, yo diría la forma de transmisión de la información y de las relaciones, de los vínculos a través de las redes sociales y el fenómeno de la rapidez. Piensa tú que hoy día, cuando uno encuesta a las personas, le pregunta qué entiende por largo plazo, son 90 días. No existe ni una posibilidad de ninguna política pública que se diseñe o se aplique o se evalúe o se corrija, ¿verdad?, en 90 días. Y cuando se produce esa desafección entre lo que tú percibes que la democracia o el gobierno que sea te entrega y la realidad, entonces está el caldo de cultivo justamente para populismo, autoritarismo o como lo quieras mirar. Yo estoy completamente de acuerdo de que una de las claves que explica el deterioro que ha vivido Chile en estos últimos 15 años tiene claramente relación con la alternancia en el poder. ¿Por qué? Porque en el caso de Chile, la alternancia en el poder significó que la centroizquierda, la socialdemocracia, desconociera de alguna manera lo que se había logrado, estos éxitos importantes de los que hablaba Francisco, la lógica virtuosa de construir acuerdos, de buscar entendimientos mínimos en la sociedad chilena. Parecía que lo habíamos conseguido durante el largo periodo de los 4 gobiernos de la concertación y lo que descubrimos en la alternancia en el poder es que lo primero que ocurre a partir de la derrota de la centroizquierda en la elección presidencial y del triunfo de Sebastián Piñera es que la centroizquierda, que parecía ya haber resuelto sus traumas y ciertos problemas existenciales, bueno, lo primero que se plantea, lo primero que se reinstala en la agenda a partir del año 2010 es cambio constitucional, proceso constituyente y cambios refundacionales al modelo económico. Y eso es lo que ha estado de alguna manera en el fondo de nuestros debates, de nuestra polarización, de nuestras discusiones, que es un tipo, yo estoy de acuerdo que la polarización es un fenómeno global que está afectando hoy día a las democracias, pero nosotros tenemos un problema mayor y es de que tenemos a un sector de la sociedad chilena que cuando pierde las elecciones, como ya lo hemos comprobado 2 veces, su tendencia y su instinto natural es tirar el mantel y patear el tablero de las reglas del juego y del diseño institucional. Y por lo tanto tenemos un problema muy complicado. Pensamos que íbamos a lograr arreglar ese problema
por la vía de un proceso constituyente. Bueno, no fue un proceso constituyente, fueron dos y en los dos no fue mal. Y por lo tanto, seguimos teniendo un sector de la sociedad chilena que ve estas reglas del juego y ve este diseño institucional y dice, aquí hay un problema de ilegitimidad de origen que no quedó resuelto, que no está resuelto, y lo más probable es que ese problema resurja y se reinstale como un debate político a partir del 12 de marzo del próximo año. Tengo dos amigos que votaron por Boric y hoy votan por Kaiser. Y creo que uno o yo tiendo a minimizar ese efecto, creo que existe. Entonces me pregunto, ¿cómo? Yo creo que todos los gobiernos en general ganan con votos prestados, definitivamente. Y tiendo a pensar que no entiendan eso, es gran parte del motivo de este péndulo, digan ustedes. La pregunta de María José es, ¿por qué crees que los que ganan finalmente no entienden esto, o si lo entienden, no gobiernan teniendo esto en consideración? Mira, la pregunta tuya es una muy pertinente y buena pregunta. Y yo la contestaría en tres niveles. El tránsito de tus amigos de Kaiser de Boric a Kaiser, yo creo que indica que hoy día no hay una vinculación ideológica con los votos y con las personas que tú eliges, ¿verdad? Sino que tiene mucho más que ver con una vinculación personal, emocional o con otros factores. Yo diría que eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que al poder le cuesta muchísimo ser autocrítico, es decir o tasar cuál es realmente la conformación de ese poder que reciben. Y tienden a pensar, eso es como un sesgo humano, como un sesgo de la confirmación, si me eligieron es porque me quieren, algo así, como segundo elemento. Pero como tercero, y yo creo que es el más difícil, es que es muy complejo hoy día realmente traducir el por qué votaron por ti. Muy difícil. Entonces, no es que votaron por ti porque tú vas a hacer 1, 2 y 3. Es una complejidad de elementos que esa definición es muy difícil. Y además, incluso tú pueden haber votado por ti porque prometiste algo, que fue lo que yo partí diciendo, pero resulta que tú después no puedes concretar eso que prometiste. Y eso se transforma en una enorme frustración. Entonces, creo que ahí hay una irresponsabilidad enorme cuando uno mira las campañas de prometer cosas que yo estaría nuevamente encantada de equivocarme, pero que yo estoy cierta que no se pueden cumplir, que no se pueden hacer. Entre otras cosas, mira las propuestas de los diputados y senadores. Nada de lo que prometen pueden hacerlo ellos, no depende de ellos, sino que depende de una cantidad de cosas que abren una brecha enorme de frustración en esas promesas. Yo pienso que mezclando esas tres cosas, más o menos puede haber una respuesta. Yo agregaría un punto a eso. Estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho, pero agregaría algo más. Lo que te dice la literatura comparada respecto de lo que es el voto obligatorio, de estos votantes forzados, como se los llama técnicamente, es que esos votantes no son ni de derecha ni de izquierda, son mayoritariamente de oposición. Votan por las oposiciones, votan en contra del gobierno, votan en contra de la política, votan por desconfianza a la institucionalidad y por lo tanto, efectivamente, en circunstancias como las que estamos viviendo hoy, en esta elección, muy probablemente van a votar por la derecha. Pero el día de mañana ese mismo votante va a votar, si frente a un gobierno de derecha, puede terminar votando por la izquierda. Entonces, sin ninguna, claro. Entonces, el otro día en un desayuno, Juan Pablo Lavín, que está dedicado a estudiar muy seriamente y rigurosamente el tema del votante forzado, comentaba que hoy día el 80% del votante forzado está votando por un candidato de oposición. Eso el día de mañana puede ser igual. El 80% del votante forzado puede seguir votando por la oposición frente a un gobierno de derecha y por lo tanto votando por la izquierda. Un poco en lo que estamos viviendo a nivel político de crisis, diría moral, ¿cierto? De todos estos temas de desfalco, de no hacer las cosas, vemos destituciones de ministros y muchas cosas potentes que están pasando, ¿cierto? En la calle, sobre todo, o la conversación en la calle, el día a día con toda la gente. Y en este gobierno, por ejemplo, y voy a llegar al tiro al tema de los presidenciables, este gobierno no ha tenido protestas ni movilizaciones en ese sentido y se ha hablado un poco del estallido social, ¿cierto? El tema sentimental, entre otras cosas. Entonces, si se está hablando de un
potencial gobierno de derecha, porque los votos hay que ganarlos, ¿cierto? No son propios. ¿Cómo visualizan ustedes, sobre todo Max, pero ambos, cómo se va a comportar la izquierda, ¿cierto? En términos de movilización futura si hay un gobierno de derecha, pensando que en este gobierno con todas las crisis morales y de no hacer cosas, ¿cierto? Lista de espera, etcétera, etcétera. ¿Cómo visualizan ustedes cómo va a ser la oposición si fuera un gobierno de derecha? Yo creo que en este periodo hemos aprendido una muy pedagógica lección. Lo que moviliza a la gente no son, como diría Marx, las condiciones objetivas. Hoy día, en términos materiales, estamos mucho peor que en 2019. Está peor la inseguridad, está peor el empleo, ha habido una precarización general de la calidad de vida en la sociedad chilena, tenemos un problema gravísimo con las listas de espera en los hospitales, y sin embargo, la gente no sale a protestar. Como decía, estamos en un estado zen, donde la gente, la única convocatoria que ha habido en estos casi 4 años del Confech a una movilización, la única convocatoria fue a una marcha en Pedro de Valdivia con Pucuro para reclamar por el sueldo que una universidad privada le pagaba a Marcela Cubillos. No ha habido otra convocatoria del Confech en 4 años. Entonces, esta es una lección que me imagino que también el próximo gobierno, que a quienes les toque gobernar, tendrán que entenderla y tendrán que tratar de profundizar y sacar consecuencias de esto. Yo creo que hoy día hay un estado de ánimo y prioridades radicalmente diferentes a las del 2019 y por lo tanto se me hace muy difícil que volvamos a vivir un estallido social como el del 2019, porque para que se diera ese estallido social tenías que tener lo que tuviste en ese estallido social, un 70% del país entusiasmado y apoyando ese estallido. Este punto lo muestran todas las encuestas de octubre, noviembre, diciembre del 2019. Eso hoy día no existe y no va a existir. Por lo tanto, para el PC y para el Frente Amplio, intentar generar condiciones similares al del 2019 hoy es muchísimo más difícil. Pero de lo que no tengo duda es de que el PC y el Frente Amplio van a apuntar en la lógica no de tener un estallido social el 12 de marzo, pero sí de ir construyendo ciertas condiciones, sí, generando ciertos climas, ciertos estados de ánimo para poder convertir los malestares, las frustraciones, sobre todo, como decía María José, respecto de muchas cosas que irresponsablemente se han ofrecido y que obviamente no se pueden cumplir, convertir esa frustración, esa rabia, esa desesperanza en algo lo más parecido posible a lo que vimos en la calle a partir del 2019. Sí, yo creo que está muy presente el trauma. Generó un trauma, el estallido social generó un trauma. Y de alguna manera ese trauma hace que sea muy difícil que en el corto plazo, ya en el mediano plazo es distinto, pero en el corto plazo hayan un apoyo tan mayoritario como hubo a los hechos de violencia, incluso a las mismas manifestaciones. Entonces creo que el gobierno que se instala va a tener una luna de miel un poco más larga, gracias al trauma. La pregunta es cómo lo va a aprovechar esa luna de miel. Me parece a mí que las condiciones que va a tratar de generar la izquierda son precisamente las que dice Max, pero mientras no haya una armonización entre esa intención y la mayoría de la población, va a ser difícil que se vuelva a llenar la Alameda por lo menos el primer año. Ahí tenemos una última pregunta. ¿Cómo les parece a ustedes que, bueno, esta centro derecha, ¿no es cierto?, que ha sido capaz de hacer acuerdos en los que ha perdido un poco, ¿no es cierto?, y el oficialismo también ha cedido. Si sale este gobierno más a la derecha que a la derecha, ¿no es cierto?, serán capaces de transar sus ideas, de ceder un poco. ¿Qué piensan ustedes? A ver, mira, yo creo que una cosa es lo que tú declaras y otra cosa es lo que ocurre. Yo lo miraría como en dos tiempos diferentes y creo que también diferenciaría entre Kaiser y Kast. Creo que hay un grupo que es más institucional que el otro y eso pesa, ¿verdad?, en la discusión política. Pero en principio, si uno tuviera que hacer una distinción entre las derechas, uno diría que hay una derecha, ¿verdad?,
que tiene, como yo decía al principio, incorporado en la democracia y en su manera de ejercer el gobierno el pluralismo, es decir, que existen distintas legítimas formas de vida y de toma de decisiones, ¿verdad? Digo legítimas porque dejemos fuera lo que está fuera del marco legal, porque obviamente lo que dice Max es fundamental. O sea, una democracia no se sostiene si no hay un respeto a las normas que la constituyen, ¿verdad? Entonces, pero estemos dentro. Y eso, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Significa que para construir tú necesitas, sin perder la identidad, construir con otro. Y ese equilibrio es difícil, es decir, hasta dónde puedo ser yo mismo entregando ciertas cosas o hasta dónde dejo de ser yo mismo si entrego ciertas cosas. Por el contrario, yo creo que hay otra derecha, y no quiero decir con esto que sea ilegítima, es distinto, ¿ya? Que entiende más bien de manera monista, es decir, entiende que tiene una cierta misión, que tiene un cierto encargo, ¿verdad?, de imponer una cierta mirada o un cierto modelo de sociedad, ¿verdad? Que en el fondo yo creo que tiene un problema y que tiene un cierto problema como de la misma inocencia que hemos visto de alguna manera en el Frente Amplio, de dos cosas. Una que es de creer que porque tú quieres las cosas ocurren. Eso no es así. No porque tú quieras las cosas ocurren. Y por otra parte, plantean de alguna manera, y lo quiero decir sin ironía, sino que lo creo profundamente, un cierto acceso un poco privilegiado a la verdad, es decir, como yo soy capaz de entender y de mirar lo que tú no eres capaz de entender y de mirar. Entonces, teóricamente lo podemos dividir así, yo creo que es fácil entenderlo de esa manera y eso va exacerbándose hacia la derecha. Ahora, cuando tienes que gobernar, yo creo que eso es muy distinto. Y yo veo que si el gobierno efectivamente lo encabeza José Antonio Kast, en parte porque no tiene una fuerza en sí mismo para llevar a cabo su programa y necesita para gobernar a los equipos, a los programas, va a tener que hacerlo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sea el efecto en su gente de que lo haga? Bueno, esa también yo creo que es otra cosa. Si es Johannes Kaiser, yo veo que esa posibilidad se va alejando. O sea, y por lo tanto el destino o el futuro de un país que sabemos que se construye así, bueno, se hace más complejo. A mí hay una frase que me gusta mucho de la presidenta Bachelet, pero me gusta porque estoy en desacuerdo con ella, que es el realismo sin renuncia. El realismo siempre es con renuncia y de alguna manera los presidentes cuando actúan con realismo tienen que renunciar. Veamos las renuncias que ha tenido este gobierno, ¿cierto? Desde hablar del Gualmapu a la ley antiterrorista a terminar fortaleciendo a la AFP. El realismo siempre es con renuncia y por lo tanto yo creo que el próximo presidente va a tener que tener ese realismo con renuncia. Pero al mismo tiempo hay un segundo elemento que me parece súper importante. Es cuál es el incentivo que tiene la oposición a pactar, a acordar, a consensuar. Yo diría que es muy bajo y por lo tanto si se junta ese incentivo bajo con la dificultad de generar, digamos, grupos monolíticos que puedan llegar a acuerdos por la atomización que hablábamos antes, me da la impresión que a menos que el gobierno que salga tenga una mayoría sólida, le va a ser muy difícil lograr acuerdos. Y por lo tanto, las opciones que tiene más bien es avanzar en todo aquello que no requiera acuerdos, porque los acuerdos no van a ser fáciles de lograr. Yo creo que la derecha dio señales muy decepcionantes en esta campaña presidencial, pero realmente, o sea, frente al desafío, frente a los problemas que está enfrentando la sociedad chilena, lo que uno habría esperado era dar señales de unidad, de convergencia, de entendimientos mínimos al menos en algunas cosas. O sea, estos son tres candidatos presidenciales que no han tenido la capacidad de juntarse nunca. Estos candidatos presidenciales no se han tomado un café en 6 meses de campaña. O sea, Churchill, Roosevelt estuvieron disponibles a juntarse con Stalin para lograr un objetivo mayor y común. Aquí resulta que Evelyn Matei no es capaz de tomarse un café con Kast en función de los problemas que está viviendo y enfrentando hoy día la sociedad chilena y la necesidad de construir una oposición mayoritaria que pueda de alguna manera dar una señal de que estas cosas pueden abordarse teniendo cierto espíritu común, cierta convergencia. Yo sinceramente creo que si no hay generosidad en este momento de parte de los sectores que hoy día son de oposición, ya no digo para gobernar todos en conjunto, o sea, habría sido esperable a mi juicio que llegaran
a una primaria y que pudieran escoger un solo candidato presidencial. Bueno, también es difícil que puedan llegar a gobernar todos juntos, pero por lo menos generar una base mínima de acuerdos y de gobernabilidad como para poder enfrentar los problemas que el país tiene hoy día y que son problemas muy graves. Voy a mencionar uno solo para no alargar más la reunión. Los problemas que estamos viendo en materia de seguridad, de orden público, de crimen organizado, de narcotráfico, solamente se van a poder abordar haciendo cosas que van a tener costos humanos muy altos. Esa es la realidad. Y que por lo tanto le van a significar al próximo gobierno costos políticos muy altos. El próximo gobierno va a requerir, por tanto, que haya al menos un sector mayoritario de la sociedad chilena y un sector mayoritario del mundo político y de los parlamentarios que le presten legitimidad a estas cosas que hay que hacer, porque lo que el gobierno no le va a poder pasar, y si le pasa, no va a poder llevar adelante las políticas que son necesarias en materia de seguridad, es que rápidamente, a partir de que empiecen a quedar en evidencia esos costos humanos, haya sectores políticos de oposición y eventualmente también cercanos al oficialismo que empiecen a cobrarle la cuenta al gobierno en función de intereses electorales y políticos. Pero yo creo que esa legitimidad, Max, va a estar dada muy fuertemente por la opinión pública. Estoy de acuerdo. O sea, los políticos van a ir detrás de la opinión pública. Estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? La opinión pública va a necesitar un liderazgo político y una autoridad política que sea lo suficientemente sólida, que tenga credibilidad. Yo estoy de acuerdo contigo, aquí el problema fundamental es el sistema político y es el sistema electoral. Vamos a tener 25 partidos políticos, puras pymes en el Congreso, tirando para su lado y tratando de sacar ventajas de cualquier dificultad, de cualquier error, de cualquier cosa que eventualmente pueda ser una ganancia para los sectores que van a estar en la oposición. Ahora, entonces, si no hay capacidad de construir mínimos comunes que le den legitimidad a políticas que van a requerir costos, que van a significar hacer cosas muy complejas, la verdad es que esos problemas simplemente no se van a poder abordar en serio, porque además requieren de políticas de mediano y de largo plazo. Esas cosas no se resuelven en el corto plazo, lamentablemente. ahora, para el día después, con esto termino, pero para el día después, a mí me parece que es necesario esa generosidad que tú hablas, pero con identidad. Es decir, si no hay un statement, si no hay, no digo que haya un estatuto de garantía, pero decir, mira, nosotros apoyamos porque no va a haber tiempo para negociar, no va a haber tiempo para decir, mira, nos vamos a juntar la próxima semana a negociar, ¿cierto? El apoyo va a tener que darse inmediatamente, pero creo que es muy importante para afianzar la identidad, decir, para nosotros estas cosas son muy importantes y estas son intransables. Si no hay eso, creo que el riesgo que tiene de dibujamiento, lo que ha sido la centro-derecha tradicional en el escenario que pierda, es muy grande. Estoy de acuerdo. Y yo agregaría que además estamos en un escenario complejo porque esta de alguna manera es una primera vuelta que es una primaria de la derecha y eso incentiva la distinción y no la unión, ¿verdad? Entonces, bueno, hay partes de la derecha, ¿no es cierto?, que no estuvieron dispuestas a hacer una primaria, que hoy día lo evalúan a lo mejor positivamente porque tener más candidatos a la suma, como dice Max, nos acerca al 60%. Yo creo que si uno mira por otro lado tiene esta complejidad. Por otra parte, yo espero, como espera Max, que el próximo gobierno haya pensado lo que le puede pasar. Yo espero que los tres comandos hayan pensado qué es lo que va a pasar si pierden y entonces tengan diseñado una estrategia, porque claramente la improvisación ahí no va a ser una buena cosa. ¿Tú esperas o tú crees que ya lo hicieron? Yo unos creo y otros espero. Pero bueno, oye, pero yo para terminar, bueno, esta es una conversación preelectoral. Aquí tenemos que jugarnos un poco por los resultados. Yo creo que no podemos vivir en el mundo de las ideas. Entonces, Max aventuró, confírmame, ¿ya? Aventuró un resultado. Dijo Jara Cast. Aventúrame el resultado del Congreso. En el Senado hoy día la derecha tiene mayoría, entonces tendría que aumentarla, pero en la Cámara de Diputados. Yo no soy experto electoral, pero en función de los análisis que he visto de expertos electorales, creo que en el Senado las oposiciones van a estar entre 27 y 29 y que Eso Senado, ya. Y ¿Ya? en la Cámara de Diputados van a estar entre 82 y 86 diputados. Ya, o sea, mayoría en Mayoría ambas cámaras. En ambas cámaras. Francisco, resultados presidenciales y ojalá también parlamentarios. ¿Y los números del loto también? No, eso te lo puedes reservar. Los números del loto te los puedes reservar. Yo creo que en la presidencial, Jara tiene como, tenemos que fijarnos muy bien en el 30 y el 35, para mí es súper importante.
Si ella está entre el 30 y el 35 es un resultado aceptable. Si está sobre el 35, cambia el escenario, digamos, del día domingo. Es decir, va a ser un escenario muy alentador para el oficialismo. Si está bajo el 30, va a ser un resultado terrible. Entonces yo, primera cosa, creo que tendría ojo en mirar el 30-35. Me gusta esa franja para decir cómo hay que leer el día domingo. Yo creo que, como decía Max, es difícil que Kaiser pase a segunda vuelta. Creo que es difícil, pero puede estar cerca. Y en ese sentido, ese miedo a que Kaiser pase a segunda vuelta, porque yo tengo una certeza que Kaiser no le gana a Janet Jara. El gobierno, si ustedes se fijan, ha tenido una gran prescindencia respecto a las cosas de Kaiser, pero tiene el dossier preparado para el día siguiente, ¿cierto? Y hay mucho material. Se va a hacer un candidato invotable para mucha parte de la población. Por lo tanto, me parece que eso va a alentar un poquito el vaciamiento de Evelyn Matei y probablemente van a llegar más o menos disputando el tercer lugar Kaiser con Evelyn Matei y creo que va a pasar Kast. En la parlamentaria yo estoy de acuerdo más o menos con las proyecciones de Max. La pregunta es cómo está de alguna manera conformada esa oposición y ese oficialismo, porque creo que al socialismo democrático le va a ir muy mal. Entonces vamos a tener por el lado de la izquierda a Hugo Gutiérrez, vamos a tener a Karen Cariola, al diputado Ibáñez, a Beatriz Sánchez, no vamos a tener a la senadora Bodanovich, no vamos a tener a Huenchumilla, no vamos a tener a Yanna Proboste, no vamos a tener a Insulza. Entonces vamos a extremar esa polarización. Cosa que nadie habría pensado, vamos a echar de menos a este Senado, digamos. Y por el lado de la derecha va a pasar lo mismo, posiblemente. Entonces creo que esa conformación, más allá de cómo sumamos mayorías de derecha y de izquierda, va a ser muy relevante y ahí yo soy poco optimista. Creo que vamos a tener un detrimento en la calidad, especialmente del Senado, de la Cámara de Diputados también, pero ya veníamos con una base baja. Bueno, yo no voy a coincidir. No, yo creo que yo no voy a coincidir. Yo creo que la elección está abierta todavía y yo espero, de verdad, que el efecto de gobernabilidad, de cuál es efectivamente la mejor posibilidad para el país, por una parte, y menos teórica, quién es la candidatura más competitiva en segunda vuelta, pese. Así que yo no me la voy a jugar todavía por eso. Sí me la voy a jugar con unas mayorías en el Congreso que creo que son, para celebrar el domingo, no dicen nada si no se articulan en un liderazgo que efectivamente las transforme en una fuerza, porque si así por decir a qué partido pertenecen, no creo que sea posible. Así que bueno, creo que tenemos ya elementos de análisis bastantes para el domingo. Yo siempre celebro, y esto es divertido porque todos los analistas decimos lo mismo el lunes, que este es un país donde las elecciones nadie las pone en cuestión, ¿no es cierto? Este es un país, ayer me tocó entrevistar a Pamela Figueroa, es un país donde el CERVEL, aún con el aumento enorme de votos que va a tener los resultados cerrados a las 8 de la noche, a las 6 empiezan a cerrar las mesas. No hay en este país candidatos que pongan en cuestión las elecciones, entonces aunque hemos visto aquí cosas que son complejas y que de verdad tenemos que asumirlas, creo que hay otras que también tenemos que introducirlas como muy positivas. Porque validar las elecciones, validar el CERVEL y creer en los resultados habla de una institucionalidad que a pesar de todo sigue siendo férrea y que creo que hay que defender. Así que muchas gracias y bueno, que gane el mejor.